buenas noches, ¿cómo estáis? Feliz martes 25 de agosto, parece mentira, pero el tiempo vuela. Y nosotros vamos a repasar volando todo lo que nos espera a lo largo de esta noche. Tenemos unos cuantos minutos por delante de entretenimiento, de cultura y por supuesto también un espacio para los jóvenes. La Diputación Provincial de León ofrece diferentes cursos de formación para jóvenes que no nos podemos perder. También vamos a hablar de poesía, de arqueología. Y desde luego que lo que sí que realmente es el tema de actualidad es esta aplicación que ahora mismo la gran mayoría de la gente ya está conociendo gracias a través de las redes sociales, esa aplicación que es una alerta COVID-19. No sé si sabéis de lo que hablo, pero a lo largo de este programa vamos a comentarlo. Eso sí, vamos con la primera noticia de actualidad y para ello nos acompaña Inés. Muy buenas noches, teniente alcalde de Cacabelos. Un placer tenerte aquí, ya que el Ayuntamiento de Cacabelos saca a la luz un mapa impreso que lo tenemos sobre la mesa. ¿Sí? También vamos a hablar de él porque es del 1513, ese mapa que fue conocido por Estrasburgo, en el cual ya se hace referencia al término Bergidum, ¿no? Efectivamente. Entonces, es muy interesante que ahora podamos hablar de cartografía en castellano, como nos dice la gente. Es como, bueno, explicadnos cómo y por qué ya en esa época ya se conocía ese término, el Bergidum, y es un mapa que está un poco como deformado, pero todo tiene una explicación. Exactamente. Bueno, este es un mapa que hemos recogido o nos ha dispuesto el Instituto Geográfico Nacional. Un día investigando en el Ayuntamiento, no sé, hace unos cuantos días con el informático, surgió y bueno, decidimos ponerlo haciendo un guiño precisamente a nuestra población. ¿Por qué? Porque este mapa no es otra cosa que una creación del 1500, del siglo XVI, cuando precisamente la cartografía estaba en pleno auge. Recordemos que, por ejemplo, no hace muchos años, en el 1492 se descubría América, así que la navegación y la cartografía, o sea, los mapas de navegación y de las costas, estaban en pleno desarrollo. Así que este es uno más de tantos. La única diferencia que este mapa que se hace en Estrasburgo, en 1513, y que presentamos, recoge el término, la población, el topónimo de Bergidum. Bergidum, sabéis que, bueno, miles de veces y cientos de veces sale a colación en nuestra tierra, referido al territorio de Castroventosa, a la colina. Exacto. A la colina que precisamente el término, ¿no? El topónimo dice Berg es una zona amurallada y Dunum una altura, o sea que es una altura, una muralla y una población. ¿Qué ocurre? ¿Por qué aparece en 1500 este nombre? Porque precisamente este mapa, digamos, es una recomposición de un mapa antiguo de siglo II después de Cristo, de Ptolomeo, del geógrafo Ptolomeo, que era grecolatino, ¿de acuerdo? Y había hecho toda una cartografía del antiguo mundo conocido. Entonces, en este momento se hace la reproducción, una reproducción con nombres nuevos de la época moderna, del siglo XVI, y entorno, y se hace una especie de mezcla. De hecho, si nos fijamos en la pantalla hasta ahora mismo, si os fijáis, la zona de arriba, que es Galicia, y aparece la zona de Portugal como una costa diferente, veis una serie de islas muy grandes, que sería el reflejo de las Casitérides, que es cuando señala Ptolomeo en el siglo II, las islas de las CIES de Galicia, las Casitérides. Pero en este momento es un error, porque lo que sitúa con esas islas tan grandes, tienen un tamaño enorme, si os fijáis, respecto a lo que podría ser actualmente las islas CIES, son las islas de las Azores. Es eso, ese es el error. Y luego la otra cosa que me he estado fijando, aparece Bergidum y aparece Astúrica Augusta. No veo a Lugo, no lo he sido capaz de detallar en el plano, en el mapa, pero si os fijáis, al lado de Astúrica aparece un río largo, señalado con una gran línea, que pone Minius. Bueno, pero pensar que Minius también es un nombre latino que hace referencia al río Sil y al río Miño. En la antigüedad, cuando precisamente en el siglo II, en la época de Ptolomeo, estaban en pleno apogeo la extracción de oro de las médulas y lo que es toda la cuenca del Bierzo, toda la zona del Bierzo y el noroeste hispano, con la extracción aurífera, ¿no?, para el Imperio Romano. Y el río del Sil, precisamente,
y el Cúa, supongo, y el Burbia, que tenían además un montón de minas a cielo abierto en el entorno de los tres ríos, llevaban esas aguas rojas, rojidas, de color minium, rojizo, ese es el nombre, hacia el Miño, hacia lo que hoy llamamos Miño. O sea que y el nombre del río Miño de de Galicia deriva de Minius, de Minium, que en realidad parece ser que era nuestro río Sil. Pero está muy cerca de Astúrica Augusta, que es lo que yo señalo, y justamente por el lado opuesto. O sea que parece que ahí se ha confundido un poco para que veáis los errores cartográficos de la época, que además se repiten luego en el siglo XVI. Es llamativo. No obstante, sigue siendo un mapa precioso. Sí. Y es una gran referencia, ¿no? Que sí, ahí está. Alega que estábamos presentes. Y sin embargo, se hizo este mapa referido al geógrafo Ptolomeo, pero sin embargo no hablaron del siguiente mapa, que es la tábula peutingeriana, que también es otra reproducción que tenemos en el museo, es grande, y que ya es del siglo IV, y es ahí donde es precisamente un etínire, ¿sabes? Como lo que hoy tendríamos en nuestros mapas de carreteras, ¿no? Las carreteras con todas las ciudades y lugares por donde pasa, y en aquella época, en la época latina, en la época romana del siglo IV, aparecían las mansiones. Y en esas mansiones, que es cuando hemos hablado en Cacabelos, la columna que tenemos allí en la entrada de la población, que hace referencia como encrucijada viaria a las ciudades a las que partía, desde Vergidum Flavium, ahí aparece ya con el apellido Flavium. Las espinas de un pescado, ¿no? Eso es, y luego la rotonda que dice hacia Lucus Augusti, hacia Brácara Augusta, que está en Portugal, y hacia Astúrica Augusta. Y son las vías de comunicación del segundo mapa, que este no refleja, sin embargo, ¿de acuerdo? O sea, que este refleja el primer mapa más antiguo. O sea que aquí tenemos la primera referencia, Eso ¿no? es, sí. También hace referencia a Cantabria, esas guerras que ocurrían entre nuestra zona y también la parte de Cantabria. También queda reflejado en la historia. ¿Qué es lo que nos reporta la cartografía? Pues esa cultura y también esas referencias importantes a las que ahora podemos volver atrás, ¿no? Pero mucha gente que nos está viendo dice, bueno, ¿y esa peculiaridad especial de esa época, cuál era dentro del mundo de la cartografía? La peculiaridad de las montañas, a ver, pensar que hoy disponemos de unas herramientas impresionantes, claro, desde el cielo, no tiene nada que ver. En aquel momento, y desde los inicios de la navegación, en España, por ejemplo, tenemos referencias de navegación incluso en cuevas del sur de España, en el occidente de la península, de barcos en las cuevas dibujados, que hacen referencia a eso, a la navegación ya del Mediterráneo. Entonces, y los primeros que hacían la navegación de cabotaje, de cabo en cabo, serían los fenicios, que hicieron todo el Mediterráneo, incluso todas lo que son las costas oceánicas nuestras y hacia Europa, ¿verdad? Bueno, pues los planos, la cartografía, cualquier mapa, cualquier carta de navegación o de territorio es súper importante, porque es la única forma de conocer el territorio donde se vive y donde pueden expandirse las poblaciones o también los conquistadores y las guerras. O sea que era totalmente necesario, incluso si tú querías crear una guerra, tenías que utilizar ese mapa de cartografía. Sería el que tendrían, y no todo el mundo tendría acceso, porque pensar que cada vez que se hacía un mapa, esto estaba hecho sobre pergaminos. Sí. ¿Cuánto tiempo pergaminos le podía llevar a un cartógrafo elaborar un mapa así? Pues yo creo que para hacer una imagen más visual, creo que deberíamos recordar a esos escribas, ¿verdad?, de los monasterios, y que dedicaban toda casi su vida a ese trabajo delicioso y tan hermoso que es la caligrafía, la escritura, el dibujo. Bueno, yo creo que no hace falta hablar mucho de esto, porque tenemos en Ponferrada precisamente el Tempulum Libri, ¿verdad?, efectivamente, que es nada más, nada que decir, es una gran belleza de los trabajos estos miniados, los dibujos de todo tipo que se han hecho a lo largo de los tiempos, y a mano, pues muchísimo tiempo. Yo creo que también eso depende de la calidad que se quiera imprimir, de las materias con las que se dispone y del tamaño también, ¿verdad? Eso, así que no sabría decirte exactamente, pero yo creo que meses y meses para hacer algo así. Y luego las referencias que tendrían. Imaginaros también esto basado en películas, las referencias de los viajeros, de los buscadores de territorio, de los que irán dibujando y pasando a limpio otros, y cómo ven la imagen. Hay un detalle que me gusta señalar en este mapa, y es que tú has nombrado el Cantábrico, las montañas cantábricas, ¿verdad? Aquí aparece con el nombre de Vindius,
Vindius, sobre las montañas cantábricas. Aquí están dibujadas muy pequeñas, en realidad todo lo que es el macizo asturiano y la cordillera cantábrica que llega hasta los Pirineos es bastante más largo, aquí está muy corto. Pero aparece el nombre de Vindius, que también aparece reflejado en las guerras cántabro-astures, una zona de guerrillas tremenda de los autóctonos, de los astures, eran peleones, contra los invasores romanos. Sí, sí. Desde luego que tenemos una gran riqueza y es cierto que es muy importante hacer referencia a ello, darse un paseo por nuestros pueblos y en especial hoy que hablamos de Cacabelos, que es paso por el Camino de Santiago. También. Y además que yo creo que es un momento perfecto ahora mismo que todavía tenemos buen tiempo para fijarnos en esos pequeños detalles de los que hablábamos el año pasado, ¿te acuerdas, sí, Inés? Sí, sí. Que eso es algo magnífico y gracias también pues a ese legado histórico y cultural y en este caso ahora con este mapa de cartografía podemos encontrar, ¿no? Yo creo que un legado magnífico para todo el resto de la gente que esté interesado. No obstante, a través también de la página, del ayuntamiento, siempre vais colgando pues pequeñas iremos haciendo más novedades guiños de este tipo porque yo creo que es de alguna manera refrescar nuestra memoria. Es muy interesante para todos. En este caso hablamos de Bergidun, pero en otros habrá que hablar de todos estos pequeños pueblos que últimamente incluso están desapareciendo sus luces del mapa, ¿verdad? Desde luego que sí, Inés, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por contar con nosotros. Un auténtico placer el poder hablar de historia y sobre todo hacer referencia a nuestra tierra.